Se considera uno de los mejores y más utilizados métodos de aprendizaje supervisado, da muy buenos resultados, porque los métodos basados en árboles potencian mucho los modelos predictivos con alta precisión y una facilidad de interpretación. Entonces, por ejemplo, Weka, cuando ejecuta un árbol de decisión, él internamente crea un árbol y lo podemos ver. Entonces se ve cómo construyó el árbol y cómo tomó las decisiones para que cuando le llegue una nueva instancia recorra el árbol y tome una decisión de clasificación. Entonces es de fácil interpretación el árbol que se crea. Ya vamos a ver un ejemplo sencillo. ¿Cómo funciona? Primero, pues lo que hace el árbol de decisión es crear un árbol binario de decisión como modelo. Un árbol binario es, imagínense, es como un arbolito que en cada ramita se desprenden dos ramitas, ¿sí? No una, ni tres, ni más de dos, sino solo dos ramitas. Y las siguientes ramitas, si se dividen, pues se dividirán en máximo en dos ramitas. ¿Listo? Y así sucesivamente. Eso es un árbol binario, donde cada división del árbol van a ser dos ramitas. Em, ¿Qué implica esto? Seleccionar variables de entrada, o sea, atributos y puntos de división para esas variables hasta que se construya un árbol adecuado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, el árbol de decisión va a iniciar en un punto donde debe tomar una decisión que me va a partir en dos, porque es binario, me va a partir en dos el árbol. Entonces, por ejemplo, en el caso del conjunto de datos de los animales, entonces yo podría dividir los animales en el número de patas, o en si es mamífero o no es mamífero, o si, sí, o sea, se debe tomar una decisión de acuerdo a un atributo. Entonces, el número de patas o el color del pelo. Entonces, divido en dos el conjunto de datos y luego cada una de esas divisiones que me salió las divido otra vez en dos y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que se debe seleccionar con mucha avidez los mejores puntos de división, con el objetivo de separar los datos de la manera más limpia posible. Entonces, por ejemplo, en el caso de los animales, donde tengo solamente gatos y perros, tal vez la primera decisión más adecuada no va a ser el número de patas, porque sabemos que los perros y los gatos tienen cuatro patas, entonces esa división en realidad no va a dar una información significativa para segregar los datos, ¿vale? Eh, para esto, la selección de qué variable de entrada usar y el punto de corte o división se realiza maximizando la ganancia de información de las divisiones. Eso de maximizar la ganancia se refiere a lo que acabo de decir, o sea, cuál es la mejor división del conjunto de datos. Entonces, internamente la construcción del modelo del árbol de decisión hace unos cálculos matemáticos para determinar que esa división que hizo en realidad me divide de una manera adecuada el conjunto de datos. Y cuando se termina de construir el árbol, ya vamos a ver su estructura, al final quedan unos noditos que se llaman nodos hoja y esos son, ya me determinan la clasificación, ¿sí? Es ya la variable de salida. Entonces, en el caso del conjunto de datos animales, pues el arbolito va a tener al final una hojita que dice gato o perro, ¿vale? Entonces miremos el funcionamiento. Aquí tenemos un conjunto de datos que se divide en tres clases. Está la clase verde, la clase azul y la clase amarilla. Entonces, el primer paso es realizar la primera separación. ¿Listo? O sea, decidir en qué punto dividir el conjunto de datos y esa división tiene que ser la que mejor separe las clases. Entonces, supongamos que el algoritmo internamente, de acuerdo a la medida de ganancia, determinó que aquí es el mejor punto de división de todo este conjunto de datos.
este punto me divide mejor en dos, me segrega mejor los datos en dos. ¿Listo? Entonces a este valor de x1 le llamamos t1. Entonces esa es la primera decisión que aparece ya acá. ¿Sí? Entonces esta es la raíz del árbol. Si x1 es menor a t1 pasa algo, ¿sí? Sale una rama. Si x1 es mayor a t1 saldrá otra rama, ¿sí? Entonces aquí saldrán dos ramas, una del sí y otra del no. ¿Vale? Entonces si x1 es menor a t1 pues son estas instancias de acá. Si x1 es mayor a t1 pues se refiere a estas instancias de acá. Y así sucesivamente tiene que ir dividiendo. ¿Vale? Entonces, la primera división de la raíz de un árbol de decisión hay que tener en cuenta que es muy importante porque tiene que dividir muy bien el conjunto eh, de datos. Es como cuando, por ejemplo, es similar a como cuando un hospital o un médico clasifica a los pacientes, ¿sí? Entonces lo que hacen los médicos es abordar diagnósticos diferenciales, ¿sí? Entonces te hacen una cantidad de preguntas, ciertas preguntas claves al inicio de la consulta o por adelantado para verificar algunos signos vitales básicos y determinar si, o sea, si estás grave, si estás muy enfermo o no. ¿Listo? No comienzan haciéndote una biopsia para verificar si tienes cáncer de páncreas o sí, cuando apenas entras por la puerta del consultorio. Entonces ellos se dedican a hacer unas preguntas por adelantado que les ayuda a tomar la mejor decisión con respecto al diagnóstico. ¿Sí? Entonces, determinar esa pregunta, cómo determinan esa pregunta, lo hacen a partir de la cuantificación de la ganancia de información, o sea, qué pregunta le va a dar más información de tu enfermedad. ¿Listo? Entonces en este caso es lo mismo. Entonces se divide el conjunto de datos en un punto donde entregue más información de la segregación de los datos. Entonces en este caso fue T1. Ahora aquí me dividió los datos en dos y hablamos que las ramitas de los árboles iban a salir de dos en dos, ¿cierto? Entonces para cada una de estas divisiones se iba a seguir dividiendo en dos. Entonces tengo otras dos nuevas decisiones. Entonces digo, si x1 es menor a t1, estoy en este punto de acá, entonces voy a hacer otra división. Entonces busco la mejor división, entonces la busca en el rango de x1 de acuerdo a una medida de ganancia de información y determina que aquí, que en este punto es mejor la división, o sea que en este punto me da una mayor información de que hay una diferencia de clases. ¿Listo? Entonces aquí tengo otra división. Y lo mismo hacia acá. Entonces dice si x2 es menor a t2, entonces hace lo mismo. Empieza a buscar en x2 a ver cuál punto me divide mejor esos datos y determina de acuerdo a un valor de ganancia de información que es ese. ¿Listo? Entonces va dividiendo en dos las siguientes ramas. Entonces, ¿qué pasa si x2 es menor a t3? O sea, ya estoy en esta rama de acá. Si x1 es menor a t1, estoy en esta zona. Ahora en esta zona, si x2 es menor a t3, estoy en esta zona. Entonces la clase es verde. Si es mayor a t3, entonces es azul. ¿Qué pasó con este conjunto que me quedó acá? Pues entonces si x2 es menor a t2, t2 sería este de aquí. Si x2 es menor a t2, entonces tengo que se continúa dividiendo el árbol, pero si no, la clase es azul. Ahora, esta división que hace, encuentra que la mejor división para este pedacito de acá es esta. Entonces busca en este rango a ver cuál es el punto donde mejor se divide en estos datos y dice es este. Y es este 4. ¿Listo? Y ya descubre que en esta zona, si x1 es menor a t4, pues la clase será verde y si es mayor será amarilla. ¿Listo? Con esto, el árbol de decisión termina su modelado.
Entonces él hace las divisiones internamente, buscando las ganancias de información, cuáles son los puntos donde mejor se segregan las clases y construye un árbol de decisión. Esto es un árbol de decisión. Estos noditos de aquí son hojas y las hojas del arbolito son las que me determinan la clase. Entonces, cuando llega una nueva instancia, ¿qué hace el árbol? Pues empieza a recorrer el arbolito hasta que llegue a una hoja y determine la clase de esa instancia. Este árbol es el modelo que crea el árbol de decisión. Miremos cómo determina una instancia. Entonces, supongamos que esta instancia es una instancia nueva, cargo el modelo que se creó. Supongamos cargué este modelo en Weka, ¿cierto? Y esto es lo que creo a partir del conjunto de datos de entrenamiento y llega una nueva instancia y le digo clasifíquemela. Entonces, ¿qué hace? Este ya es el modelo construido, entonces él empieza a ver, bueno, x1 es menor a t1, entonces viene aquí, x1, sí, es menor a t1, entonces se va por acá. X2 es menor a T3. A ver, miremos, X2 es menor a... Sí, es menor a T3. Entonces la clase de esta instancia es verde. Ese es el procedimiento que hace ya el algoritmo con su modelo construido.